Lograr es una idea fija en la cabeza. Lograr es asumir riesgos, es tomar la iniciativa, es emprender una y otra vez. Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, todo para lograrlo. Examen ordinario, 8 de abril. Y nos vamos a Chiclayo a comernos un ceviche de cachepa. Regresamos con Destape Noticias y ya tenemos la gratísima presencia de un joven y destacado profesional lambayecano. Está el magíster Carlos Torres con nosotros. El hombre es experto en banca, finanzas. Bueno, actualmente incluso es ejecutivo de una entidad bancaria muy reconocida a nivel de la región Lambayeque, y con él vamos a hablar sobre temáticas que tiene que ver con la coyuntura nacional, porque de alguna u otra forma Carlos Torres también, como profesional, docente universitario que también lo es, tiene un acercamiento de cuál es la situación que vive nuestro país. Y la primera pregunta obligatoria, luego de saludarte, Carlos, por supuesto, es ¿cuál es tu percepción de este nuevo gabinete que bajo la presidencia de César Villanueva trata de dar de repente un nuevo cariz a este gobierno que ahora encabeza Martín Vizcarra, y que de alguna forma hay cierta expectativa? ¿Cuál es tu opinión, Carlos, al respecto? Muy buenas noches. Buenas noches, Edwin, de verdad, qué gusto volver a verte en televisión, qué gusto saber de que retomas como siempre con esa característica presencia y calidad que te has impuesto en los últimos años acá a nivel regional y a nivel general, porque no solamente trabajamos con la región Lambayeque, sino estamos a nivel mundial, bueno, porque las redes son así. Televisión de Chiclayo para el mundo para el mundo, exactamente, y de ahí nos tomamos nuestra foto en el mundo. De todas maneras, encima del orbe, Carlitos. Bueno, y ahora sí, ya centrándonos en la pregunta, porque es algo, una coyuntura delicada realmente por lo que aconteció en los últimos días, cuando pusieron en las redes sociales y comenzaron a hacer una campaña en contra de Martín Vizcarra por una aparente asociación que ha tenido él con Barata en la selva. Ya han salido a desmentirlo, han salido a aclarar la situación, que es un tema simplemente de coyuntura, donde querían presentarse frente a la CONFIE para poder generar un apoyo a la Amazonía, que en el transcurso de los años al final ni se produjo de tal manera como lo habían planteado. Ahora, esto era un tema de mermar. Ahora, el detalle acá en la política peruana es que están todos contra todos. No se puede creer que un par de hermanos estén peleando el poder en un partido. No se puede creer que los pepecausas estén tan desunidos, que los mismos Acuñas, salvo cuando llega el momento en el cual tienen que tomar una decisión y aparentemente les enrostran quién los puso ahí, quién financió sus campañas, y terminan con resfriados a la hora de las votaciones y no asisten. Pero esa es la realidad de nuestro Congreso, esa es la realidad de nuestro Poder Ejecutivo, y que hace que el Perú, porque de verdad es un país bendecido. Ahora, y cuando digo, para terminar la idea, y cuando digo bendecido, el análisis económico, macroeconómico mundial, no entienden cómo la caída de un presidente no afectó para nada la economía de un país. Es algo que realmente se tiene que agradecer, porque en medio de todo el tema político, el manejo económico ha sido muy bueno, no en el tema solamente de PPK, estamos hablando, incluso hay que darle su mérito a Fujimori. La macroeconómica hay que darle su mérito de la época de Fujimori. Sí, efectivamente. Ha habido una con la continuidad en el contexto financiero, por ejemplo. Se logró entender que éramos un país que tenía que estar insertado en el contexto financiero. Y no entendíamos por qué ser un país paria, ¿no? Ahora, sí es curioso, si vemos lo primero que han visto los analistas es quién es el ministro de Economía. Y tú, este es un economista de calidad, lo han valorado, lo han ponderado bien, para adelante. Ya una vez que está en el tema de economía, lo demás se va complementando y se va acoplando. Dinero hay,
El dinero existe en nuestra economía, y no solamente a nivel nacional, a nivel regiones. Lo que falta es capacidad de gasto y honestidad en el gasto. Cuando se entienda esto, vamos a recién salir del subdesarrollo. Cuando entendamos, y te lo comento como anécdota, hace unos días conversaba con un amigo que había venido que había estado en Tailandia y me hablaba de las carreteras majestuosas que hay ahí, aéreas. ¿Carreteras aéreas? ¿Por qué? Porque ya las pistas han comenzado a través de los pilotes. ¿Te acuerdas los pilares que era el tren eléctrico en su momento? Que lo fastidiaban a Alan y le decían son los pilares en honor a su esposa. Sí. Bueno, allá todas las carreteras son al estilo tren eléctrico, por el aire. Y él me comentaba que esa es una solución alternativa para Chiclayo. Y le decía, pues esto debe ser un costo muy elevado. Voy a averiguarte. Porque él es un profesional, ingeniero, tiene también conocimientos de economía, voy a averiguarte el costo y voy a cotejar. Y cuando conversamos a la semana después de porque como estamos ingresando a la política con la intención de recuperar Chiclayo, como muy bien lo sabes, me dice, qué anecdótico y qué curioso, Carlos. Las carreteras aéreas en Tailandia cuestan básicamente lo mismo que cuestan las carreteras al ras del piso en el Perú. ¿Te aseguro? Sí, los costos no son muy diferenciados. ¿Te imaginas esos sobrecostos a quién están afectando? Yo cuando lo digo muchísimas veces, lo digo en las redes sociales, en las entrevistas, esas coimas que pagan las empresas constructoras, las termina pagando el pueblo. Así es. Porque el pueblo no entiende. El costo de la corrupción. El pueblo no entiende que ese tupper, que ese regalo por campaña escolar, que esa chocolatada con un regalito, al final es financiado por las constructoras para asegurar al alcalde que les va a dar las obras, pero esas obras las sobrevalúan. Y menos va a entender Pepe, perdón... Ya estás con Pepe todavía, ya se fue. Ya se fue nuestro amigo Pepe. Mi querido Carlos, y menos va a entender de una división de operaciones estructuradas que tenía Odebrecht justamente para coimar a los funcionarios de un país, ¿no? Tenía incluso un área dedicada a esto, un área dedicada a la coima. Muchos podrán decir, y me incomoda porque tengo familia que incluso a la hora de conversar, su cuadro comparativo me dicen, no, Fujimori robó más. En ninguna parte del mundo robar es bueno. Fujimori cometió un delito, estuvo preso por robar. Así es. Y así como él, lamentablemente da muchísima pena porque es una persona de 78 años, bueno, que es un lobista, como le dice, el ser lobista no es malo, claro, porque el ser lobista es una profesión que te permite ser el nexo, el gestor, claro, entre la empresa privada, la empresa pública, exacto, entre dos empresas privadas, porque este es el nexo el que te permite intercambiar y relacionarlos para que hagan negocios. Quizás y de ese negocio rentabilizas. La famosa silla giratoria de la que se habla, ¿no? La silla giratoria va de la mano al decir de que el lobista es juez y parte. Claro. Tú no puedes ser parte del Estado y dar la buena puro para las obras. Ahí está el delito. Eso ha sido la caída inicial de PPK. Y lo peor haberlo negado, ¿no? Porque lo han negado reiterativamente y eso ya obviamente le hizo las negociaciones en el Congreso. O sea, él lo negaba y cada vez aparecían más pruebas. Pero recordemos que no caían con esto, Y recordemos que ya si no se saltan las evidencias de una persona que lamentablemente tampoco tiene autoridad moral para hacerlo como Mamani, pero en fin, en medio de su tontería, estupidez, claro, porque ahí hablamos de los Kenji videos, de los Mamani videos. Los Mamani videos, que el apellido bien puesto. Así es. Pero este señor lo han utilizado y lo han manipulado, pero en buena hora que sucedió porque se destapó todo el escándalo que existe. Los negociados de las obras y negociados ahora, que al final los sigue y los seguirá pagando el pueblo si no reacciona. Una consulta, una pregunta puntual. ¿Tú crees que la clase política en el país, tal como está, tenga alguna vez la madurez de llegar a generar un pacto de la Moncloa como generó la clase política en España, o un acuerdo nacional como lo ha hecho en Chile, lo cual les ha generado un crecimiento sostenido, no solamente en el campo económico, sino también político? ¿Tú crees que esta clase política sea capaz de eso? Un acuerdo nacional sería de largo plazo, algo interesante. Si estamos hablando de la visión que se tuvo del Perú al 2021, ¿ya?
porque estamos hablando del Plan Bicentenario. Así es. Ya no una formalidad de un acuerdo nacional, pero se han alineado. Estamos hablando del manejo propio que ha existido acá en el país, Edwin, en función a decir, sabes que ahora la economía debe manejarse de una manera responsable para no caer en los problemas de los 80. Incluso Alan García ha reconocido que fue un error muy grave los que cometió el 85 al 90. Por supuesto, de hecho. Ahora, no solamente debes dedicarte a ahorrar, tienes que dosificar tu gasto y ser responsable con la ejecución de tus obras, porque eso te va a llevar al verdadero progreso y las personas lo van a visualizar de una manera adecuada con mejores ingresos. El pacto que tú me hablas con la clase política actual no creo que se pueda dar, aparentemente es una utopía, cuando tú ves las ambiciones de todos los políticos por gobernar, por reinar, por alcanzar el poder y jamás por servir. Todo el mundo está pensando ya en el 2020. Tergiversaron el sentimiento que debe ser innato a un político. Y todos ya están pensando con cálculo político, no en cómo es que el país nos va a recibir en esos 200 años de república, sino de alguna manera cómo es que yo voy a llegar con las posibilidades de ser gobierno. O sea, por ejemplo, se ha visto un poquito muy, ¿cómo te puedo decir? Muy interesado es la palabra, que algunos potenciales candidatos presidenciales ya comiencen entre ellos a tener algunos escarceos y algunas pullas entre ellos, pero se ve esto muy interesado, Carlos, porque aquí el problema del país es aquí y ahora, y es un problema agudo. Entonces, antes de dar salidas al problema de hoy, ya se está pensando en el 2021. ¿Eso no te parece muy mezquino? Ahora, cuando tú ves políticos con un cálculo en función a alcanzar el poder de aquí a 3 años, que en una oportunidad lo dije y me mantengo en eso, adelantar las elecciones no era lo más saludable. No es una salida porque viable. Estamos hablando de los mismos jugadores, mismo escenario, mismos resultados. Y hasta la misma cancha, ¿no? Ahora, debemos entender que se abren otros campos de batalla, por decir, en la política, y campos que no te generan costos altos, como sí te generaría el tema del manejo publicitario usual, las redes sociales. El programa que estamos haciendo ahorita, este programa se transmite a través de las redes sociales, el Facebook. He leído un artículo hace poco de los 20 millones de peruanos que tienen una red social. Estás hablando de que de cada 3 personas, 1 tiene. Si descontamos un promedio de 3, 4 millones que tienen menos de 6 años, te quedan de que de 26 millones de votantes, 20 tienen una red social. O sea, es un manejo interesante, no para aprovecharlo y engañar a la gente, sino hacer docencia de decencia. Cuando hablamos de docencia de decencia, es que la gente debe comenzar a entender el daño que se hace cuando comienza a votar por políticos corruptos con malos antecedentes, que simplemente no salimos del caos. El caos que se encuentra no solamente en nuestra ciudad, se encuentra en nuestro país. Que la única suerte es que tenemos un buen manejo económico, pero obras sobrevaluadas. Leía el tema de H2 Olmos, cómo se han aprovechado de la obra emblemática de nuestro Lambayeque, que fue uno de los motivos que recuerdas el día de ayer cuando conversamos fuera de cámaras, donde surgió la invitación para venir, hablábamos de Manuel Antonio Mesones Muro. Y decíamos que él tenía un proyecto en función al desarrollo de nuestra tierra, al desarrollo de nuestra región. Y él hablaba del trasvase de Olmos, de traer las aguas para que puedan irrigar nuestra costa peruana. Y él decía que esto nos iba a dar la oportunidad de la hidroeléctrica, nos iba a dar la oportunidad de mejorar nuestra agroindustria, pero él no apostaba a que los grandes consorcios sean los que se enriquezcan, sino los que trabajen de la mano con el pequeño agricultor. O sea, no era la visión de la visión actual, que hay un nuevo latifundio, ¿cierto? Y realmente cómo ha perjudicado, y tú lo has dicho, cómo ha perjudicado que realmente la hidroeléctrica no está funcionando, cómo ha perjudicado el tema pero mi querido Carlos, el problema pasa porque
el proyecto se cercenó en su concepción original, porque tú sabes que al principio era hidroenergético y de irrigación. Esto ha quedado... El de irrigación energético se eliminó totalmente porque no se están aprovechando las caídas de agua que muy bien podían haber sido turbinadas para generar energía eléctrica. Esto no se está haciendo. Y vender la energía eléctrica a Ecuador, que tiene una demanda. Imagínate. A la zona sur de Colombia. Ahora, yendo nuevamente al tema de Manuel Antonio Mesones Muro, que ha sido una de las razones por la que te hemos convocado específicamente hoy, Carlos, cuando él descubre el Abra de Porcuya, él tenía claro el tema del corredor bioceánico, él tenía claro que aprovechando esa depresión que teníamos en la ecología del país. Él tenía clarísimo. ¿Tenía claro eso? Él tenía clarísimo el tema, que era el punto más bajo de la cordillera. Y estamos hablando de la cordillera peruana. Así es. No se imaginó que era el punto más bajo de la cordillera, en general la cordillera de los Andes. Punto 1. Punto 2, si lo hablamos ahorita, podríamos decir, con los GPS podemos encontrar los puntos más bajos de la cordillera y qué fácil sería lograrlo. Pero estamos hablando a inicio de del siglo pasado, estamos hablando de una etapa que tenías que tú ir caminando, ir haciendo tus cálculos matemáticos en función a fórmulas. Él lo logró. Cuando descubre la Abra de Porcuya, le abre muchísimas posibilidades de desarrollos al oriente peruano. Recordemos en el tiempo que la región que fue viable en su momento fue la región nororiental del Marañón. Así, la región nororiental del Marañón, que integraba Amazonas, Cajamarca y Lambayeque. Parte del desarrollo de esta región se dio por el corredor bioceánico, que no existía en ese época, estamos hablando de la Abra de Porcuya, pero ya se comenzó a visualizar la necesidad de carreteras. ¿Eso quiere decir, Carlos, que Manuel Antonio Mesones Muro tenía una visión geopolítica y geoeconómica bastante clara? Tenía una visión y tenía una vocación de servicio, porque con sus recursos él hacía las exploraciones. Fue una apuesta personal. Con sus recursos él sacaba los libros, él buscaba el desarrollo de su comunidad, algo que ya no existe, algo que nadie lo hace. Exacto. Y en su momento, te digo, conozco porque te lo comentaba el día de ayer, es mi bisabuelo, conocemos mucho de este trabajo en la familia. Cuando él plantea esto, él plantea el comercio de la costa del Pacífico con la costa del Atlántico a través de un corredor. Y él hablaba de un único corredor, después se planteó el corredor bioceánico norte y bioceánico sur. Pero en ese momento se hablaba del corredor bioceánico norte. Cuando él plantea, su sueño era que los productos lambayecanos puedan llegar hasta el Brasil y que salieran y que los del Brasil pudieran comercializar con el Asia como canal alternativo a Panamá este corredor, donde venían del Brasil, entraban por el Amazonas, bajaban en Yurimaguas, de Yurimaguas tomaban una carretera que los trasladaba estos productos en vehículos. De esa época eran los trailers, se visualizó como un tren, después pasaron a ser los trailers. Lamentablemente, la situación que le hubiera permitido en su momento a Lambayeque despegar en una verdadera dimensión no fue aprovechada. Cuando se plantea el proyecto Olmos, al no ejecutarse en toda su plenitud de proyecto, lamentablemente se dejó de lado esa oportunidad. El corredor bioceánico se logra a inicio de este milenio, pero se tuvo que negociar para que terminara en Paita. Por una lógica razón, tú no puedes apostar a desarrollar un terminal, un puerto marítimo como el de Eten, si no tenías nada para exportar, no habías desarrollado. Recordemos que la agroindustria lambayecana construyó una red ferroviaria y construyó 2 muelles. Sí, por supuesto. Estamos hablando del desarrollo de nuestro Lambayeque a través de la agricultura. Estamos hablando del desarrollo de Pomalca, Cayaltí, Tumán, Pata, Popucalá, Vista Alegre, que fueron cooperativas. Bueno, Vista Alegre no tuvo ingenio, pero tuvo el tema de la mayor cercanía con el reservorio Tinajones, que le permitió la siembra tranquila y sin problemas. Que hoy es aprovechada por el grupo de Perusa. Estamos los Huancaruna, estamos hablando de los Oviedo, que han aprovechado muy bien lo que es Pomalca, y así podríamos hablar el manejo que después ha conllevado a querer empoderarse también políticamente.
¿Por qué? Porque tienen el tema económico y el siguiente paso es el tema político. Pero ya lo hemos también conversado, insistiremos, el desarrollo económico, cuando llegas a la política, terminas viendo tus intereses, no el interés del pueblo. Lo que necesitamos son políticos que se comprometan con su pueblo, que tengan conocimiento, que tengan visión. Me gustó mucho la entrevista que le has hecho a Pepe hace un momento. Él hablaba muy parecido de situaciones planteables en José Leonardo Ortiz, que han tenido, al igual como lo ha tenido Chiclayo, ha tenido 4 años más perdidos. Chiclayo viene de 8 más 4, 12 años perdidos. Bueno, 11, porque un periodo fue de 3. A propósito, Carlos, ¿y cómo va el tema de recuperar Chiclayo? Seguimos trabajando, seguimos acoplando muchísima gente y sobre todo viene pegando esta fórmula que es el compromiso de recuperar nuestra ciudad. Y yo estoy convencido del éxito, ya está. Porque el éxito es que la gente se comprometa en un objetivo claro, la ciudad. El día sábado, viernes, estuve almorzando con la familia y me saludó una persona y me dice, estamos para recuperar Chiclayo. Ah, qué bueno. Mira, no la conocía. Ya, luego un amigo. Identificación. Y cuando me di cuenta, en ese almuerzo, porque solamente un día almorzamos en el restaurante, no hay para más. En ese almuerzo 3 personas se acercaron, una no la conocía, la primera, y 2 en la conversación surgió el tema de Recuperemos Chiclayo. Cuando comienzas a entender la importancia del mensaje y sobre todo el compromiso, recuperemos, no recupéralo tú, recuperémoslo juntos. De una tarea conjunta. ¿Sí? Conjunta, un trabajo de equipo, un trabajo donde tú tienes que sentirte chiclayano y comprometerte con tu tierra. Cuando ingresamos a Acción Popular, en un inicio se pensaba básicamente de una elección mucho menos complicada. Pero ya la comunidad está entendiendo que hay una democracia de por medio, y una democracia que se da a nivel de partidos y debería darse a nivel general, donde nos estamos enfrentando a Miguel Ángel Bartra de una manera... Con toda su maquinaria, con toda la logística, con todo puede tener toda la maquinaria, puede tener toda la logística. ¿No le tienen miedo a eso? Nosotros tenemos miedo a traicionar nuestros principios. Bueno, no le tenemos miedo a decir que nuestro Chiclayo está mal. No le tenemos miedo a decir que en los últimos 18 años nuestro Chiclayo se ha venido a pique. No le tenemos miedo a decir que en un momento al señor Miguel Ángel Bartra lo vacaron por incapacidad. No le tenemos miedo a eso. Lo que tenemos miedo es a que nuestro Chiclayo siga cayendo en el hueco, siga hundiéndose más, sigamos perdiendo la oportunidad de esa visión que en algún momento Arturo Castillo la tuvo, de un Chiclayo 2021, que estaríamos tan cerca de lograr consolidar lo que sería nuestra verdadera ciudad, porque dejamos de serlo por la inmadurez de algún momento de Miguel Ángel Bartra, por no asumir su responsabilidad como alcalde. Es el pasivo que él tiene. Si yo soy gerente de una empresa y mi empresa se va a pique, me van a decir, ¿sabes qué? No tienes la capacidad para asumir la empresa. Y es muy difícil que a un gerente de una empresa que la lleva a pique lo contrate en otra empresa. Por supuesto. Entonces, si tú ya llevaste a pique a la Municipalidad de Chiclayo, entonces ya no quieras volver a la Municipalidad de Chiclayo, no tendrías. Yo creo que en el Día de los Abogados, y siendo Miguel Ángel Bartra abogado, que tenga la oportunidad de ejercer el derecho y que se dedique a litigar en el Poder Judicial. De repente eso es más importante, buscar un trabajo y no aprovechar la política para mantenerse en su vida. ¿Tú lo mandarías a Miguel Ángel Bartra a dedicarse a trabajar mejor en lo suyo, ¿no? Yo creo que para uno estudia Derecho, yo estudié Administración porque quiero administrar, yo estudio Gestión Pública y tengo la maestría y el doctorado en Gestión Pública, el doctorado, tengo el curso terminado, que ya estamos para sustentar, pero porque queremos trabajar en esto. Lógico. Pero trabajar en función a hacer las cosas bien. Nuestro Chiclayo tiene que recuperarse y tenemos que participar todos. Y la única forma es involucrándonos y entendiendo las cosas como son.
De repente en algún momento, Así es. te comento, cuando nos decían que Pedro Pablo Kuczynski era lobista, debimos entenderlo en su verdadera dimensión y no hubiéramos tenido que vacar a un presidente por esos temas. Así es. Y eso también hay que revisar en la historia de cada político que se presenta. Bueno, mi querido Carlos, realmente siempre será gratificante conversar contigo. Vamos a seguir convocándote para seguir hablando sobre estos y otros temas vinculados al desarrollo nacional, regional, local, y sobre todo por esa importante apuesta que significa recuperar a Chiclayo realmente, y donde el tema identitario ocupa un papel fundamental, porque creo que ya es tiempo que Chiclayo sea gobernado por chiclayanos, ¿verdad? Tiene que ser. Yo creo que no solamente el tema de involucrar a los chiclayanos, involucrar a todos los que aman Chiclayo. Los nacidos en la sierra, los nacidos acá y los nacidos afuera. Nadie ama lo que no conoce. Si tú haces una consulta al aire, que te llamara, que tuviera el tema telefónico y preguntaras, ¿qué día es? ¿Cuándo es el aniversario de nuestra ciudad? Te aseguro que muy pocos dirían lo que tú has dicho, el 18 de abril. Eso es parte de la identidad cultural, la identidad y el regionalismo que debemos comenzar a cultivar. Una de las cosas que deben darse y deben haber sido gestionadas hace cuántos años. Un día para identificar y para reflejar el amor por tu tierra. Un 18 de abril, feriado, donde la gente pueda evidenciar que quiere a su terruño y que puede salir en una marcha, pero no una marcha de protesta, sino una marcha de identificación, donde hayan concursos de marinera, donde hayan muestras del potencial turístico de nuestra provincia, y que voltee Lima y voltee el Perú a ver a nuestro Chiclayo nuevamente con el potencial que es. Una vez más, Carlos, muchísimas gracias por tu presencia. Bueno, en cuanto a nosotros, muchas gracias por el día de hoy. Regresamos mañana a 6 de la tarde y damos la posta a nuestro amigo y colega Víctor Balcázar. Muchas gracias, regresamos mañana. Fija en la cabeza. Lograr es asumir riesgos, es tomar la iniciativa, es emprender una y otra vez. Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, todo para lograrlo. Examen ordinario, 8 de abril. Lograr es una idea fija en la cabeza. Lograr es asumir riesgos, es tomar la iniciativa, es emprender una y otra vez. Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, todo para lograrlo. Examen ordinario, 8 de abril. Lograr es una idea fija en la cabeza. Lograr es asumir riesgos, es tomar la iniciativa, es emprender una y otra vez. Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, todo para lograrlo. Examen ordinario, 8 de abril. Lograr es una idea fija en la cabeza. Lograr es asumir riesgos, es tomar la iniciativa, es emprender una y otra vez. Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, todo para lograrlo. Examen ordinario, 8 de abril. Lograr es una idea fija en la cabeza. Lograr es asumir riesgos, es tomar la iniciativa, es emprender una y otra vez. Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, todo para lograrlo. Examen ordinario, 8 de abril. Lograr es una idea fija en la cabeza. Lograr es asumir riesgos, es tomar la iniciativa, es emprender una y otra vez. Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, todo para lograrlo. Examen ordinario, 8 de abril. Lograr es una idea fija en la cabeza. Lograr es asumir riesgos, es tomar la iniciativa, es emprender una y otra vez. Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, todo para lograrlo. Examen ordinario, 8 de abril. Lograr
lograr es una idea fija en la cabeza. Lograr es asumir riesgos, es tomar la iniciativa, es emprender una y otra vez. Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, todo para lograrlo. Examen ordinario, 8 de abril.